Hola, mi nombre es Rosa Flores, soy estudiante de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Clever Ramírez. El grupo de exposición está conformado por los estudiantes Gonzalo Rojas, Gabriela Rangel, Julio Arma. Esta exposición es perteneciente a la unidad curricular Resistencia de Materiales. Hablaremos sobre el tema 4, Introducción al comportamiento mecánico de los materiales, y el tema 5, Introducción a los materiales de ingeniería. Iniciando con el tema 4, Introducción a los materiales de ingeniería. Empezaremos con la introducción. El éxito en un proyecto de ingeniería dependerá en gran medida de la calidad del trabajo. Es por esto que se hace necesario obtener los conocimientos en resistencia de materiales de ingeniería, donde se permitirá implementar, revisar, ensayar, corregir de forma minuciosa las especificaciones de los materiales, donde se podrá contar con una base sólida, sin mayores contratiempos y empleando la menor cantidad de horas posible. Seguidamente empezaré a explicar lo que significan los materiales de ingeniería. Los principales materiales usados en la fabricación y construcción de elementos estructurales y de máquinas en la geociencia incluyen metales y las aleaciones. En ellas también se incluye el concreto de cemento, las mezclas bituminosas, productos de barro, materiales plásticos. La función principal de los materiales de ingeniería consiste en desarrollar resistencia, rigidez y durabilidad, adecuados al servicio. En la actualidad, los materiales se diseñan de acuerdo al uso específico. Esto es gracias a la gran cantidad de información y herramientas disponibles que permiten predecir el comportamiento mecánico de un material. El segundo punto es la selección de materiales. El servicio y uso es el último criterio en la elección de los materiales. Mediante ensayo se puede producir o garantizar el desempeño de los materiales en condiciones de servicio. Los problemas de calidad del material del diseño y del uso se interrelacionan. Las consideraciones involucradas en la selección de los materiales, tomando en cuenta aspectos relacionados con problemas de diseño y fabricación, los cuales son clases de materiales disponibles, propiedades de los materiales, requisitos de servicio, economía relativa de los materiales, método de preparación o fabricación de los materiales y la influencia de los procesos sobre sus propiedades, método de especificaciones y métodos de ensayo e inspecciones. Propiedades de los materiales. El conocimiento completo del comportamiento de un material dado involucra el estudio de todas sus propiedades bajo un muy amplio rango de condiciones, más la realización de los ensayos exhaustivos necesarios, económicamente viables. Propiedades de los materiales. El conocimiento completo del comportamiento de un material dado involucra el estudio de todas sus propiedades bajo un muy amplio rango de condiciones, más la realización de los ensayos exhaustivos necesarios, económicamente viables. La eficiencia relativa de un material para un uso específico dependerá del grado al cual las propiedades pertinentes estén presentes. Para algunos usos, una propiedad puede ser muy deseable, mientras que para otros usos puede ser indeseable o muy peligrosa. Ensayo de los materiales. Se designa ensayo de los materiales a toda prueba cuyo fin es determinar las propiedades mecánicas y químicas de un material para comprobar si cumple o no los estándares establecidos y decidir si se usa o no en obras. Los ensayos pueden ser de dos tipos: ensayo destructivo y ensayos no destructivos. Ensayos destructivos. La parte material que es sometida a ensayo se destruye y normalmente se desecha. Ensayos destructivos típicos son el ensayo a tracción, del que se obtiene la curva del comportamiento del material
el de compresión y el de torsión, para caracterizar mecánicamente el sólido. Ensayos no destructivos. Se denomina así a toda prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas y mecánicas o dimensionales. Estos ensayos son importantes en los controles de calidad. Especificaciones de los materiales. Es un documento que contiene los tipos de materiales que deben ser empleados en cada uno de los elementos de los sistemas de materiales de la ingeniería. La selección se determinará según el requerimiento. Generalmente las especificaciones de los materiales se hacen a partir de normas o códigos internacionales y de la empresa. Esto permitirá que la seguridad de la planta no se vea comprometida, ya que los elementos que la conformarán quedarán adecuadamente relacionados desde el punto de vista metalúrgico. Con esto se logra o se logrará que los procesos que se lleven a cabo bajo condiciones de operación se desarrollen satisfactoriamente. Agencias estandarizadas. Son importados en los métodos de ensayo ordinario y en la redacción de especificaciones, resultando deseable el conocimiento de las agencias que promulgan las especificaciones de los materiales más usados. Las normas promulgadas por la Sociedad Norteamericana para el Ensayo y los Materiales son de importancia por su doble función. La primera función es la normalización de las especificaciones y de los métodos de ensayo de los materiales. La segunda función, el mejoramiento de los materiales de ingeniería. Es importante resaltar que la labor de la normalización incluirá en forma general el desarrollo de los métodos de ensayo para los materiales, el establecimiento de definiciones normales, la formulación de especificaciones de materiales, la formulación de prácticas recomendables que influyen en varios procesos de utilización de materiales. La Asociación Norteamericana de Normas fue organizada por otras asociaciones con la finalidad de proveer en un medio para la industria las organizaciones técnicas y los departamentos gubernamentales para trabajar conjuntamente en el desarrollo de normas industriales, nacionales, aceptables para todos los grupos, mediante el cual las agencias pudieran coordinar sus labores. Dándole continuidad a la segunda parte del tema, vamos a hablar sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas pueden definirse como aquellas que tienen que ver con el comportamiento de un material bajo fuerzas aplicadas. Las propiedades mecánicas se expresan en términos de cantidades que son funciones del esfuerzo o de la deformación o de ambos simultáneamente. Las propiedades mecánicas fundamentales son la resistencia, la rigidez, la elasticidad, la plasticidad y la capacidad energética. La resistencia de un material se mide por el esfuerzo según el cual desarrolla alguna condición limitativa específica. Las principales condiciones limitativas o criterios de falla son la terminación de la acción elástica y la ruptura. La dureza, usualmente indicada por la resistencia a la penetración o a la abrasión en la superficie de un material, puede considerarse como un tipo o una medida particular de la resistencia. La rigidez tiene que ver con la magnitud de la deformación que ocurre bajo la carga. Dentro del rango del comportamiento elástico, la rigidez se mide por el módulo de elasticidad. La elasticidad se refiere a la capacidad de un material de deformarse o no permanentemente al retirar el esfuerzo. El término plasticidad se usa para indicar la capacidad de deformación en el rango elástico o plástico. Ahora tenemos los tipos de ensayo a los cuales son sometidos los materiales para conocer sus principales propiedades. Entre ellos tenemos aquellos que son relacionados con la manera en que la carga es inducida, aquellos que tienen que ver con la condición del material o probeta misma en el momento del ensayo, y aquellos relacionados con la condición de los alrededores, condición del ambiente, durante el progreso del ensayo, como en los estudios de exposición atmosférica. El método de aplicación de la carga es la base más común para designar o clasificar los ensayos mecánicos. Hay tres factores involucrados en la definición de la manera en que la carga es aplicada:
la clase de esfuerzo inducido, la velocidad a la cual se aplica y el número de veces que la carga es aplicada. En el ensayo mecánico de probetas preparadas hay 5 tipos primarios de cargas, que son tensión, compresión, corte directo, torsión y flexión. Con respecto al ritmo según el cual se aplican, los ensayos pueden clasificarse en 3 grupos. Si la carga es aplicada durante un periodo de tiempo relativamente corto, el ensayo se denomina estático. Si la carga es aplicada muy rápidamente, de modo que el efecto de la inercia y el factor tiempo queden involucrados, los ensayos se denominan dinámicos. Con respecto al número de veces que la carga es aplicada, los ensayos pueden clasificarse en 2 grupos. Primero, cuando una sola carga es aplicada, y segundo, cuando se repiten muchas veces esas mismas cargas si es necesario. Esfuerzo y deformación. El esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad de área. Existen 3 clases básicos de esfuerzo, que son tensivo, comprensivo y corte. La deformación se define como el cambio de forma de un cuerpo, al cual se debe un esfuerzo, al cambio térmico, al cambio de humedad o a otras causas, en conjunción con el esfuerzo directo. La deformación se supone como un cambio lineal y se mide en unidades de longitud. Cuando la deformación se define como el cambio por unidad de longitud en una dimensión lineal de un esfuerzo, el cual va acompañado por un cambio de esfuerzo, se denomina deformación unitaria debido a un esfuerzo. Si un cuerpo es sometido a esfuerzo tensivo o compresivo en una dirección dada, no solo ocurre deformación en esa dirección axial, sino también deformación unitaria en direcciones perpendiculares a ella, que son las deformaciones laterales. Dentro del rango de acción elástica, la comprensión entre la deformación lateral y axial en condiciones de carga uniaxial, tenemos que esa relación es denominada la relación de Poisson. La elasticidad. La elasticidad es aquella propiedad de un material por virtud de la cual las deformaciones causadas por el esfuerzo desaparecen si removemos esa acción. Es decir, que ese cuerpo recupera su forma original al cesar esa carga que se le ha aplicado. Un cuerpo perfectamente elástico se concibe como uno que recobra completamente sus formas y sus dimensiones originales al retirar el esfuerzo, como lo había dicho anteriormente. No se conocen materiales que sean perfectamente elásticos a través del rango de esfuerzo completo hasta la ruptura, aunque algunos materiales como el acero parecen ser elásticos en un considerable rango de esfuerzo, aunque algunos materiales como el hierro fundido, el concreto y ciertos metales no ferrosos son imperfectamente elásticos aún bajo esfuerzos relativamente reducidos. Efectivamente, los esfuerzos reducidos y la magnitud de deformación permanente bajo la carga de poca duración es pequeña, de tal forma que para efectos prácticos el material se considera como elástico hasta magnitudes o de esfuerzos razonables. Para un material relativamente isotrópico, como el caso del acero, las características de esfuerzo y deformación son muy similares y respectivamente de la dirección de la carga, debido al arreglo errático de los muchos cristales que está compuesto el material. Pero para materiales anisotrópicos, tales como la madera, estas propiedades varían según la dirección de la carga. Una medida cuantitativa de la elasticidad de un material podría únicamente expresarse como el grado al que el material puede deformarse dentro del límite de la acción elástica. La elasticidad es el esfuerzo que marca el límite del comportamiento elástico. Para medir la resistencia elástica se han utilizado varios criterios, a saber, el límite elástico, el límite proporcional y la resistencia a la cedencia. El límite elástico se define como el mayor esfuerzo que un material es capaz de desarrollar sin que ocurra la deformación permanente al retirar el esfuerzo. El límite proporcional se define como el mayor esfuerzo que un material es capaz de desarrollar sin desviarse de la proporcionalidad rectilínea entre el esfuerzo y la deformación. Se ha observado que la mayoría de los materiales exhiben
una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación dentro del rango elástico. El concepto de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación es conocido como la ley de Hooke. La resistencia última. El término resistencia última está relacionado con el esfuerzo máximo que un material puede desarrollar. La resistencia a las tensiones, al máximo esfuerzo de tensión que un material es capaz de desarrollar. La resistencia a la comprensión es el máximo esfuerzo de comprensión que un material es capaz de desarrollar. Con un material quebradizo que falla en compresión por ruptura, la resistencia a la compresión posee un valor definido. En el caso de materiales que no fallan en compresión por una falla desmoronable, como los materiales dúctiles, maleables o semiviscosos, el valor obtenido para la resistencia a la compresión es un valor arbitrario. La dureza es una medida de la resistencia, de indentación superficial o a la abrasión. Puede en términos generales considerarse como una función de esfuerzo requerido para producir algún tipo específico de deformación superficial. Buenos días, mi nombre es María Gabriela Rangel y les voy a exponer sobre algunas propiedades de los materiales. Entre estas propiedades tenemos la plasticidad, la rigidez y la capacidad energética, así como los aspectos de la falla de los materiales. Entonces, la plasticidad. La plasticidad es la propiedad mecánica de un material inelástico, natural, artificial o de cualquier otro tipo, de deformarse permanente o irresistiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico. Acá tengo un ejemplo. Yo sometí esta bolsa a un esfuerzo mayor de su límite elástico y se deformó. Acá lo hacemos acá. Y se deforma totalmente el material. Acá vemos. Acá tenemos la relación entre tensión y deformación. Tensión y deformación. Región elástica, región plástica. Un comportamiento perfectamente plástico sería modelar la arcilla o la plastilina. El comportamiento elastoplástico es cuando los materiales presentan plasticidad con endurecimiento y necesitan esfuerzos progresivamente más grandes para aumentar su deformación. Otro comportamiento sería la viscoplasticidad, que es el uso de efecto viscoso, uso de efectos que hacen las tensiones mayores en caso de velocidades de deformaciones altas. Otra propiedad de los materiales sería la rigidez. La rigidez es la capacidad de un objeto material para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos. Se conoce como la relación entre la fuerza que se le ha aplicado y el desplazamiento que se produce a través de ese esfuerzo. Los dos tipos de rigidez que tenemos es la axial y la flexionar. La axial es la capacidad de soportar intentos de estiramiento o compactación a raíz de la fuerza que se ha aplicado en base a su eje. Y la rigidez flexionar, esta rigidez describe el vínculo del momento flector que se aplicó en un extremo y el ángulo que ha sido girado por dicho extremo al sufrir la deformación. Otro aspecto es la capacidad energética, que es la capacidad que presenta un material para absorber y almacenar energía. Puede ser la cantidad de energía absorbida al esforzar un material hasta su límite elástico, o la cantidad de energía que puede recobrarse cuando ese esfuerzo es liberado del límite elástico. Este último comportamiento se llama la resiliencia elástica. ¿Qué es la resiliencia elástica? Es la energía almacenada por unidad de volumen en el límite elástico. Otro término que se debe conocer es la histéresis elástica. La histéresis elástica
es la energía que se pierde debido a que el material es sometido a una carga repetida durante algún ciclo de carga o descarga. Entre los aspectos generales de la falla en los materiales, se puede decir que la falla es la alteración del comportamiento característico de acuerdo con alguna propiedad físico básica. La falla se puede dar de tres maneras: falla por deslizamiento o flujo. Esta falla ocurre bajo la relación de fuerzas cortantes. Cuando los materiales se mueven en direcciones paralelas, la acción continúa de esta manera a volumen constante y sin desintegración del material se denomina flujo plástico. La falla por separación es una acción inducida por los esfuerzos tensivos y se verifica cuando el esfuerzo normal a un plano excede las fuerzas internas que aglutinan el material. Esta falla se denomina fractura por fisura. También la falla por pandeo, que es un fenómeno de compresión. Este tipo de falla puede inducirse mediante una carga diferente de la carga primaria compresiva. Esta fue la exposición que preparé para estos términos que me correspondieron exponer. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Julio Armas, soy integrante de la carrera de Geociencia del tercer trimestre del PNF, del UPTM aquí en Mérida, Ejido Mérida. Soy de la sección B. Este material que estamos ahorita grabando es sobre el tema número 5 de la materia de resistencia de materiales, y la idea es hablar un poco sobre la introducción a los materiales de ingeniería. Vamos a hablar sobre su clase, sobre su clasificación, y básicamente es nombrar algunas de sus propiedades que son bien importantes, ya que nosotros estamos conviviendo diariamente con todos estos materiales, siempre estamos relacionados con la parte de ingeniería, siempre estamos relacionados con todo lo que está en nuestro entorno sobre condiciones físicas, mecánicas, químicas, magnéticas, ópticas, etc. Entonces básicamente esta charla, este material es sobre ese tipo de información. Vamos a comenzar con una breve introducción sobre los materiales. Básicamente los materiales son usados en la fabricación y construcción de elementos estructurales. Como bien nos dice, todo lo que está a nuestro alrededor son estructuras. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene una serie de características muy particulares. Entonces, incluyendo las máquinas, nosotros podemos decir entonces que tenemos diferentes tipos de materiales, como son los metales, los no metales, las aleaciones. Tenemos los materiales homogéneos, heterogéneos, los materiales como en el caso de la madera, de la mampostería, la cerámica, el concreto, la mezcla bituminosa, inclusive los productos de barro, de arcilla, los materiales plásticos que se encuentran en la naturaleza. Podemos hablar de materiales plásticos en las arcillas, todo lo que son los claystone, los materiales pelíticos, las samitas, inclusive se utilizan para hacer el vidrio. Es decir, tenemos una gran variedad de recursos naturales y no naturales que el hombre tiene a su disposición para desarrollar todo lo que es la parte de la industria y la ingeniería. También vamos a hablar sobre el tema de los plásticos, que son una gran variedad, ya que incluyen la clasificación de los polímeros. La función principal realmente de los materiales consiste en desarrollar un producto que contenga una resistencia, que tenga una rigidez, tenga una durabilidad en el tiempo para el uso que se le está dando y para la fabricación que se consigue, de acuerdo a la exigencia del servicio. Nosotros vamos a hacer una clasificación muy básica, pero que comprende casi todo el género de los materiales que se encuentran en el planeta Tierra. En este caso vamos a hablar sobre su clase y sus propiedades. Hablando sobre las clases, tenemos los físicos, tenemos también los químicos, se encuentran los mecánicos, los térmicos, los electro y magnéticos, están también los acústicos y los ópticos. Dentro de cada uno tenemos una particularidad de propiedades
A continuación vamos a nombrarlos de acuerdo a su clase. En el caso de los físicos, tenemos las propiedades como son las dimensiones, son las formas, son la densidad, existe también la gravedad, tenemos la porosidad, tenemos la permeabilidad, contenido de humedad y son básicamente para macro y microestructuras. Dentro de los químicos podemos hablar de la oxidación, que es una composición compleja. También podemos hablar sobre el pH, la acidez y la alcalinidad y la resistencia a la corrosión. Dentro del tema de la corrosión es un tema bien interesante, es bien importante, es prácticamente casi una constante presente en casi todos los elementos, o bien, sobre todo en el tema de los metálicos. Es un tema bien extenso, yo creo que valdría la pena tomar mucho en cuenta este punto. Hablando sobre las clases mecánicas, tenemos que ellos poseen una resistencia, evidentemente a la tensión, a la compresión, efectos cortantes y a la flexión, el impacto de choques, vibraciones. Las vibraciones pueden ser laterales, torsionales, inclusive podemos hablar hay torsiones que son tan fuertes que podemos hablar inclusive de una rotación negativa o un back wear o un back forward, que inclusive son más peligrosos que las torsionales en positivo. También podemos hablar sobre la elasticidad y la plasticidad dentro de los mecánicos, la ductibilidad y la fragilidad. Son dos términos que a veces se tienden a confundir, pero son totalmente distintos. También podemos hablar entre los mecánicos que poseen las propiedades de dureza y resistencia al desgaste. En el caso de las térmicas, nosotros podemos hablar también de tres propiedades. En este caso son su color específico, la expansión y la conductividad. Dentro de los acústicos también tenemos una propiedad bien importante, que es la transmisión del sonido y la reflexión del mismo, es decir, la reflexión del sonido. En el caso de las ópticas tenemos también las propiedades que son color, transmisión de la luz y la reflexión de la misma, es decir, la reflexión de la luz. A partir de estas propiedades, nosotros, los materiales deben pasar por una serie de ensayos con la finalidad de aportar información sobre la calidad de un producto, bien sea terminado o un producto por realizar o proyectado. ¿Cuál es la idea de eso? La idea es que nosotros tengamos mejorías a partir de un material conocido, así como también desarrollar nuevos materiales a partir de una nueva investigación. Yo creo que aquí está el gran reto en la parte de ingeniería, en buscar el desarrollar alternativas en el tema de los materiales. Nosotros hemos visto cómo se ha venido evolucionando a través del tiempo la industria. Nosotros hace 20, 30, 40 años veíamos, por ejemplo, un vehículo que tenía un porcentaje de fabricación totalmente diferente a lo que tenemos ahora. Antiguamente el porcentaje de polímeros era menor y el porcentaje de aleaciones o acero o metales era mucho mayor, podríamos estar hablando de un 65%. Actualmente el hombre ha diseñado y ha tenido alternativas para tener primero un material que sea de bajo costo, que tenga una buena durabilidad, tenga un bajo impacto ambiental y otro punto muy importante es que sean productos que sean reciclables o materiales reciclables. Pero para hablar un poco sobre el tema de los materiales y la selección, nosotros tenemos que regirnos por ciertas normas y funciones que nos dan una idea de cómo nosotros vamos a tener un producto, y este producto tiene ciertas características y esas características también tienen sus limitaciones y tiene sus estándares de utilización, de impacto inclusive a la salud del hombre. Y también ahí existen unas normalizaciones o formulaciones que hacen la recomendación para que el usuario o el fabricante tenga en cuenta esos estándares para la manipulación y producto final de ese material, bien sea en el producto o bien sea en la aplicación a nuestra vida cotidiana. Existen varias agencias que hacen estos tipos de estándares que regulan y normalizan los ensayos de los materiales. Para nombrar alguna de ellas, como es el caso de la ASCE, que significa la American Society for Testing and Materials.
es una de las agencias más importantes que influye en el desarrollo de las estandarizaciones y normalizaciones de los ensayos que se le hacen en los materiales. Ellos establecen inclusive métodos de ensayo, haciendo definiciones y formulaciones específicas de los materiales y prácticas y hacen recomendaciones en las prácticas que influyen en varios procesos de utilización de los materiales. Bueno, estimados compañeros, hasta aquí mi exposición.